Oremos. Padre, en esta mañana, bendito Señor, te damos gracias por tu favor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Queremos colocar en tus preciosas manos este tiempo donde, como tú lo sabes, es nuestro corazón rendido hacia ti, cuyo propósito es de que todo cuanto hagamos en esta hora sea para tu gloria, que seas hablando a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu a nuestro corazón, que nos ayudes a entender lo que aún tal vez no hemos podido lograr asimilar y practicar en nuestra vida, que hoy sea también una oportunidad para que lo que siembras en nosotros quede allí y no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Damos gracias en esta mañana, rogando que tomes cada corazón, cada vida que está aquí presente y ministres conforme a tu voluntad. Damos a ti la gloria en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, resulta que en cierta ocasión un joven llamó a Pablo y le dijo lo siguiente. Bueno, ahora pues es más fácil, ¿no? Con celular y todo. Y le dijo lo siguiente: sí, hablo con el apóstol Pablo. A lo cual el apóstol contestó: sí, cómo no, dime. El joven le respondió: bueno, hermano, quería dar su consejo, porque usted, que conoce muchas iglesias y las ha visitado, pues creo que podría decirme cuál es la iglesia perfecta donde congregarme. Necesito de su ayuda. ¿Me puedes informar de las iglesias que has visto? Pablo le contestó: mira, pues tienes la iglesia de Corinto, pero ¿sabes? Es que compiten mucho entre ellos. Yo de Apolos, yo de Cefas, ya tú sabes. También hay celos, hay discusiones, incluso fornicación. He visto allá peleas que sus problemas delante de ellos los llevan a los juzgados en vez de ellos mismos solucionarlos. Entonces el joven exclamó: ¿cómo así? Eso está así por allá. Y Pablo vuelve y le dice: también tienes la de Éfeso, que empezó muy bien, fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor. También está la de la Tesalónica, pero hay algunos que viven desordenadamente, que no les gusta trabajar, que pierden el tiempo metiendo las narices en donde no los han llamado. Esto en la iglesia de Tesalónica, ¿no? El joven vuelve y dice: Pablo, ¿cómo están las cosas, verdad? ¿Y qué me dices de los Filipos? De la de Filipos y la de Colosas. Pablo le responde: mira, Filipos está muy bien, muy buena opción, muy buena iglesia, perfecta. Si no fuera porque Evodia y Síntique están todo el día como perro y gato. Y más encima, la iglesia toma partido o por una o por la otra. Bueno, Pablo, ¿y Colosas? ¿Qué me puedes decir de Colosas?, le dice el joven. Pablo le responde: bueno, el problema es que ahí hay problemas doctrinales, hay herejías, menoscabando y desacreditando al Mesías. Algunos se les ha ido la mano y están adorando a los ángeles. Esto es la iglesia de Colosas. El joven dice: ay, Señor, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a Galacia. A lo cual Pablo le contesta: bien, espera, te digo algo de Galacia. En Galacia hay algunos que se muerden los unos a los otros, y también hay bastante carnalidad. El joven a esto dice: por favor, la cosa está muy difícil, Pablo. ¿Sabes? Ayer llamé al apóstol Juan y me explicó que en Tiatira son demasiado tolerantes. Hay doctrinas extrañas. Dice, en Tiatira son demasiado tolerantes, que en la Odisea son muy tibios, que en Pérgamo hay doctrinas extrañas, que en Jerusalén
hay prejuicios sobre los gentiles y yo no puedo ir allá porque soy gentil. A esto Pablo le contesta: ah, sí, hijo mío, ¿y de dónde me llamas? El joven le contesta: desde Colombia. Pablo: ¿y dónde te congregas en Colombia? El joven le contesta: en la IBS, en la Iglesia Bautista de la Sabana, en Funza. En Funza. Pablo le dice: pues quédate allí, joven, quédate allí. Entonces el joven le dice: ¿por qué? ¿Esa es la iglesia perfecta? Le dice: no, aún no la he visitado, pero quédate allí. Esta es como una ilustración, una anécdota, porque si seguro Pablo nos viniera a visitar, vería algo también que decir referente, como lo ha dicho de otras iglesias. Bueno, con la introducción en esta anécdota vamos a estar viendo en esta mañana y estudiando algo de eclesiología. Así que el título para esta enseñanza es La Iglesia y su propósito. Ahí creo que ya está la imagen. La Iglesia y su propósito. Porque hoy en día hay tantos lugares que se dicen ser iglesia, no lo son, tienen un objetivo que no es el de la iglesia, y es bueno e interesante saber qué es una iglesia y cuál debe ser su propósito. Entonces vamos a estar viendo este tema en esta mañana, en este culto, la iglesia y su propósito, y lo vamos a desarrollar, como lo dice el título, por medio de 2 puntos que se van a derivar a varios subpuntos. Y el primer anunciado de ellos es ¿qué es la iglesia? El segundo va a ser ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bien, para el primero, entonces, ¿qué es la iglesia? Es necesario saber que la iglesia en español se traduce y viene del griego eclesia, que quiere decir fuera de, iglesia, que quiere decir, o kaleo, eclesia derivada de, que es fuera de, y kaleo, que es llamar. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de personas llamadas aparte o afuera. ¿Sí? Esto es algo muy básico, pero con el tiempo a veces tendemos a olvidarlo. La iglesia es la congregación, de esta manera, diciéndolo en otras palabras, de hombres y mujeres lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto es lo que es la iglesia: un grupo conjunto, una asamblea de hombres redimidos, mujeres redimidas por la sangre de Jesucristo, que forman parte de ella. ¿Qué más podemos decir? Este término eclesia aparece aproximadamente 115 veces en el Nuevo Testamento. Aproximadamente aparecen 115 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales, de esas 115, tenemos 2 sentidos básicos que se derivan y hablan y hacen referencia a la iglesia. Una de ellas es que forma parte de la totalidad de los salvos, de la totalidad de los escogidos, de la totalidad de los elegidos por Dios, y a esta se le llama la iglesia universal. Bien, un grupo llamado aparte, un grupo llamado afuera, eclesia, ¿sí? Y tenemos ahí 2 sentidos básicos. El primero de ellos es que se le llama a la iglesia universal, todos aquellos que la conforman. Y a esto hace referencia Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí en este pasaje está haciendo referencia, por medio de esta analogía, Pablo, el apóstol, y está tomando al esposo o a la esposa y está haciendo esta comparación, esta analogía, con la iglesia y el Señor. Y dice que el Señor se entregó a sí mismo por ella. Sería por la iglesia entonces universal, la iglesia en su totalidad. Esto es lo que está diciendo. Se entregó no por una iglesia en particular, no se entregó solamente por esta iglesia, o no se entregó por aquella otra iglesia, se entregó por toda la iglesia, en general, universal. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El énfasis de este texto es muchos miembros, ¿cierto? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, porque así también Cristo. Entonces vemos muchos formando parte de ese gran grupo, de esa gran asamblea, llamados afuera, ¿sí? Y lo vemos en este sentido como la iglesia universal. Continúa el versículo y dice allí, en el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos miembros conforman el cuerpo. Ahora, segundo sentido, a lo cual hace alusión el Nuevo Testamento en cuanto a esta palabra iglesia, que en griego es eclesia. ¿Cuál es el segundo sentido entonces a lo cual hace alusión? Y es a la iglesia local. Hay una iglesia universal, bien, todo el grupo de creyentes de todos los lugares, de todos los tiempos, de todo lugar. Ahora también hace referencia a la iglesia local, que es el uso más común y que se distinguía dentro del Nuevo Testamento. Aquellos que se reunían, hermanos, creyentes, y se unían en un grupo para glorificar al Señor, para glorificar a Dios en un lugar determinado. Allí era un lugar específico. Ejemplo de esto, de una iglesia local, de los tantos que hay y a los cuales se hace referencia allí en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y dice así Pablo allí, hablando Lucas. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí encontramos la primera referencia a una iglesia local. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿A cuál iglesia hace referencia allí? La que se encontraba en Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 2, allí Pablo, en esta vez sí es Pablo el que habla, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Iglesia en particular, hablamos de una en Jerusalén, allí en el libro de los Hechos, y ahora hablamos en las iglesias que están en Galacia. Bien, todo esto para ir entendiendo lo que vamos a estar hablando. De esta manera, muchos textos y más, Pablo está haciendo referencia a los hermanos que se encontraban en diferentes lugares, de diferentes congregaciones, en diferentes iglesias de diferentes lugares, ciudades. Ahora, no quiere decir esto que entonces hayan dos iglesias. Podría caerse en ese error. Hay una iglesia universal entonces y hay una iglesia local. No, ambas hacen referencia a la misma, simplemente que tienen existen dos aspectos referentes a la misma iglesia. Y ahora entonces podríamos decir, ¿quiénes conforman la iglesia? Como lo veíamos antes, era un grupo de personas llamadas aparte, ¿no? Entonces, la conforman, ¿quiénes la conforman? Nosotros, los creyentes, personas de carne y hueso, ¿sí? Ahora, si bien son personas que el Señor ha llamado, han decidido colocar su fe, han decidido amar al Señor, han decidido colocar sus vidas al servicio de Él, amarle a Él, sin embargo, no quiere decir que sean sinónimo de perfección. De esta manera, la iglesia está conformada por hombres imperfectos, ¿bien? Que van en un camino de perfección.
Y en este punto debemos de ser muy aterrizados, debemos de ser muy realistas, de que la iglesia está conformada por personas imperfectas, que han colocado su fe en Cristo, pero sin embargo aún no han llegado a su plena perfección. Van en ese proceso. La iglesia entonces está conformada de esta manera, por personas así. Ahora, debemos recordar la anécdota, ¿no? Que ni aún las iglesias que habían formado los apóstoles, como Pablo, como Juan, no eran perfectas. Debemos de tener esto en cuenta. Ni aún estas iglesias dejaban de tener ciertos peros. Y sé que aquí hay algunos que han venido y se congregan y se están congregando con nosotros últimamente, que vienen tal vez de lugares donde han sufrido de abusos, ¿sí?, de autoridad. Otros tal vez han venido con, decirlo así, manipulación en su área económica, en las finanzas, los han manipulado allí. Otros, como lo dije, abusos que han causado heridas en sus corazones. Otros también que no solamente han sido manipulados económicamente, sino que también han visto la corrupción dentro de ella, dentro de estos lugares. Mentira, falsedad, engaño, preferencias, todas estas cosas. O tal vez otros han visto doctrinas extrañas. Todo esto están aquí, con prácticas completamente antibíblicas, con prácticas que no están en la palabra y no se encuentra un respaldo para ellas. Y tal vez son muchos los que están aquí y están buscando un lugar donde congregarse de sana doctrina. Sin embargo, es triste porque todas estas circunstancias han llegado a defraudar a muchos y a tener un concepto de lo que es iglesia cuando no es iglesia. Por eso es que enseñanzas en cuanto a este tema son importantes, o bien sea para afirmar lo que tú ya conoces de la palabra y lo que dice ella de la iglesia, o para ayudar a otros a ubicarse en encontrar una iglesia bíblica donde poder crecer. Algunos han llegado a tal punto que afirman que no hace falta congregarse en una iglesia local, solamente es necesario formar parte de la iglesia universal. ¿Y esto estará bien con lo que el Señor ordena? No. Pero a raíz de todas esta serie de circunstancias, a raíz de toda esta serie de heridas y frustraciones que se llegan a tener, se llega a pensar de esa manera, que entonces, formando parte de la iglesia universal ya es suficiente. Algo completamente muy opuesto a lo que Dios ordena en su palabra. Es como decir que soy universitario sin ir a la universidad. Es como decir que soy deportista sin hacer deporte. ¿Cómo decir soy cristiano, soy creyente y no asisto ni formo parte de una iglesia local? ¿Será esto lógico? No lo es. Aunque sí es verdad y sí está claro de que en el momento en que el Señor nos llama, en el momento de que creemos y colocamos nuestra fe en Cristo, somos unidos a la iglesia universal. Sí, eso es una verdad. También es necesario que nosotros busquemos una iglesia local donde congregarnos. Y muchos piensan de esta manera y están bastante equivocados al pensar así. ¿Cuánto más ahora con la ayuda y el acceso que tenemos fácil a la internet, donde podemos escuchar cualquier predicador a cualquier hora, ¿sí? Y podemos decir, no, yo soy cristiano y formo parte de la iglesia universal y escucho a quien quiera en el tema que yo quiera, y si me gusta ese tema bien y si no, lo cambio. Pero no es así. Es necesario formar parte de una iglesia local. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos me dirán, bueno, pero aquí este versículo y el autor aquí de esta carta de los Hebreos nos está diciendo de la congregación, de congregarse. Pero ¿en dónde nos congregaremos? ¿En la iglesia universal o en la local? En la local. A esto hace referencia. A esto es, no puedo congregarme en la iglesia universal. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí encontramos otra referencia a la iglesia local. En el contexto habla a la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto es lo que podemos ver en este pasaje. Está haciendo referencia a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y aunque es verdad que también eran añadidos a la iglesia universal, también eran añadidos a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Amén. Así que no existe tal cosa como llaneros solitarios. Soy creyente, pero soy un llanero solitario, formo parte de la iglesia universal, formo parte de la iglesia y ya soy del Señor. No existe tal cosa, ¿sí? Ni tampoco es comprendible decir que somos ruedas sueltas y que pertenecemos al cuerpo de Cristo. No es de esta manera. Así que no es una opción pertenecer a una iglesia local. No es una opción. Noten lo que dijo alguien, a lo cual yo modifico un poco. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesucristo para reconocerse, apoyarse unos a otros, alentarse, cuidarse, perfeccionarse y confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de las ordenanzas, como cuáles: el bautismo y la cena del Señor. Bien, esto es lo que es una iglesia local. Así que, ojo, no es una opción. Es necesario, si me considero creyente, si digo ser y colocar mi fe en Cristo y formar parte del cuerpo, de participar y estar en la iglesia local. Es importante esto. Segundo su punto, ¿no? En cuanto a qué es una iglesia. La iglesia local debe tener un orden. Tiene orden la iglesia. Un gobierno con sus oficiales y servidores establecidos por la iglesia, colocados por el Señor también allí. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde Pablo saluda allí a los hermanos de Filipos y les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos aquí quiénes conforman la iglesia. Primero nombraban los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, todo el que ha colocado su fe en Cristo. No quiere decir el que haga mejores obras o mayor obras que el otro, como se tiende a malinterpretar y lo han manipulado de una manera equivocada. Santos son aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Bien, no solamente está conformada por santos, también dice en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos. ¿Quiénes son esos obispos? Los pastores, los ancianos, ¿sí? Ahí está, haciendo referencia al mismo oficio. Entonces, conformada por santos y obispos. Y en tercer lugar coloca a los diáconos. No quiere decir que haya un estatus ahí en ese orden que Pablo lo da, pero vemos de todas formas que hay un orden dentro de la congregación: santos, creyentes, pastores y diáconos. Diáconos, ya miraremos más adelante cómo es este oficio. Así es, entonces en Hebreos capítulo 13, versículo 17 también dice, en cuanto al orden que debe haber dentro de la congregación, dentro de la iglesia local: obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13, 17, para los que están apuntando. No les hago buscar el pasaje para no demorarnos tanto, pero Hebreos 13, si quieren buscarlo,
versículo 17. Amén. Bueno, como estamos mirando de esta manera un tema en específico, es necesario apoyarnos en varios textos para ver qué dice la palabra. Entonces estamos hablando del orden que debe haber dentro de la iglesia local. Y aquí vemos algo especial: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Algunos se quedan con la primera parte, ¿no? Obedecer a vuestros pastores. Pero es importante todo el texto. ¿Por qué es importante? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién darán cuenta? Los pastores, los obispos, los ancianos, a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que hay un orden dentro de la iglesia. Están los pastores, a quienes la iglesia, los creyentes se sujetan, pero ellos, ¿qué deben predicar? ¿Qué deben ellos enseñar? La palabra. No son cosas de hombres. Ellos deben manejar la palabra, más adelante lo observaremos. Y ellos deben hacerlo con una conciencia de que han de dar cuentas al Señor. ¿Sí? Y muchos se quedan con la primera parte. Sujétense a mí. Es que yo soy el pastor, ustedes tienen que sujetarse porque yo aquí mando. ¿Sí? Pero la otra parte le restan, porque ellos lo pueden hacer así, pero han de dar cuentas al Dios y a aquel que llamó, aquel que trajo a las ovejas y las colocó a el rebaño que él pertenece. Amén. Así que es un privilegio disfrutar y estar en una iglesia local, permanecer, hacer parte de una iglesia local con una organización adecuada. Y también es bendición sujetarse, porque aquellos creyentes, aquellos santos, aquellos hombres se sujetan voluntariamente, no son forzados. Es algo que voluntariamente hace y se sujetan al pastor, porque el pastor también debe conocer a sus ovejas. Segundo, ya hemos visto lo que es la iglesia, ya hemos visto cómo está en cuanto a que es una iglesia, no son dos, que tiene un orden. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que vamos a ver, y es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? Y vamos a ver como su punto primero es reunir y ministrar al pueblo. Propósito de la iglesia: reunir y ministrar al pueblo. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, propósito de la iglesia número 1: reunir y ministrar al cuerpo. Por eso el Señor mismo es quien le da, como decíamos aquí, apóstoles en su tiempo, no los de ahora, en su tiempo. Pablo fue el último, yo como abortivo, ¿sí? Pablo. A otros profetas en su tiempo, ¿sí? Ya después de tener el canon y la palabra completamente, la escritura de Génesis, Apocalipsis, ¿tendremos necesidad de nuevas profecías? No alcanzamos a cumplir todo lo que la escritura dice para anhelar y desear más profecías falsas, engañosas. Así que en su tiempo Dios proveyó profetas. Ahora también hay que tener en cuenta que este término profetas en algunas partes hace mención a personas que proclaman, hablan en voz alta las verdades ya escritas, no son nuevas revelaciones. Bien, y también le dio a la iglesia para ministrar al cuerpo evangelistas, pastores y maestros.
a todos ellos con un propósito específico. ¿Cuál? Ministrar al cuerpo, llevarlos a la unidad y llevarlos a un crecimiento. Ese es el propósito de los cuales el Señor coloca allí a estos ministerios y a estos hombres para el servicio dentro de ellos. Llegar a la unidad y la edificación del cuerpo. El propósito con el cual la iglesia se debe reunir es siempre con el fin, y en la mayoría de veces, en la mayoría, de madurar, de crecer espiritualmente. Ese es uno de los propósitos principales y mayormente mencionados en la Escritura, que deben estar siempre que buscando edificarse, buscando la madurez, buscando el crecer aún más. Así que es necesario hacerlo, congregarnos. ¿Por qué? Porque si decimos amar a Dios, si decimos amar a Cristo, Él desea vernos crecer. Y para crecer nosotros se hace importante estar dentro de una congregación, formar parte de una iglesia local, porque allí es donde por medio de su palabra iremos creciendo y iremos entendiendo grandes cosas que en la Escritura están, como el formar parte de una membresía, que es lo que hoy vamos a tratar en uno de los puntos como asamblea que tenemos de la iglesia. A medida que voy creciendo espiritualmente, a medida que formo parte de una iglesia local, comienzo a tener más interés por las cosas de Dios y a dar mi vida mucho más en servicio a Él. Y eso es lo que hace la diferencia entre un miembro y un asistente. ¿Qué hace el asistente? ¿Qué hace un asistente en determinado lugar? Asiste. La palabra es clara, lo dice. Un asistente asiste. Se levanta, se despide, si se despide y se va. Otros no se despiden. Sí, pero es un asistente. A diferencia del miembro, el miembro ya entiende, por medio del crecimiento que ha recibido de la palabra, que le han dado en la iglesia local, comienza a entender que es necesario involucrarse más, desear más, colocar su vida más en servicio al Señor. Y la diferencia entonces de un miembro a un asistente es que la iglesia local cuenta con ese miembro para determinada labor dentro de ella. Y es donde se demuestra el amor, ¿sí?, y el valor que esta persona tiene por la iglesia. Eso es lo que es un miembro, para algunos que lo habían preguntado domingos atrás. El miembro se interesa más por la iglesia, el miembro le dice: aquí estoy para servir en lo que pueda. ¿En qué áreas el miembro lo hace? Con el tiempo, una constancia, lo veíamos en la reunión con nuestros nuevos miembros que se van a elegir hoy. Ese tiempo para congregarme, ese tiempo para estar dispuesto para reuniones diferentes al culto que pueda estar yo presente. También es importante el colocar mis dones al servicio. Esto hace un miembro. Entonces, tiempo, dones, y también por medio de el sostenimiento para la obra. Y toma compromisos que no toma un asistente. Tanto así que la iglesia local o los oficiales que están dentro de ella o la conforman, cuentan con esa persona. Esto es lo que hace la diferencia de un miembro a un asistente. Todo esto para entender que el cuerpo debe crecer. El propósito de la iglesia es llevar a los hermanos al crecimiento y a la madurez y a comprometerse más en las cosas del Señor. Otro subpunto, entonces, ya vemos que es ministrar al cuerpo, ahora es la enseñanza. El propósito de la iglesia es enseñar. Y bien, la palabra enseñanza viene del griego didaché, que es sinónimo de doctrina. ¿Deben enseñar cualquier cosa? No. Una iglesia bíblica, una iglesia que sea y venga fundada desde el concepto y los pensamientos y el fundamento de los apóstoles, debe ser una iglesia que enseña doctrina. Y ahí es donde entra
también el discernir en qué lugar estoy, qué me están enseñando, qué enseñanza estoy recibiendo. ¿Es respaldada por la palabra de Dios? Cualquier cosa que se dice allí en la palabra lo puedo encontrar y es veraz que es así. Por eso es que muchas veces encontramos textos que respaldan una idea, porque no deben ser pensamientos de hombres lo que se predica, sino la palabra del Señor, que es lo que enseña y da sana doctrina. Así que el propósito de la iglesia es brindar doctrina y edificación. Bien, ¿dónde vemos esto? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente: de los creyentes allí en esa iglesia, noten, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde debe estar el énfasis según este punto? Que perseveraban en la doctrina. El creyente que forma parte de una iglesia local desea y está dedicado con esmero a crecer en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles. Esto es lo que nos dice aquí. Pero ¿con qué lo hace? ¿Con qué puede transmitirse esa enseñanza que la iglesia necesita, que el creyente necesita? Con la palabra de Dios, con la escritura. El Señor entregó la escritura. Esto fue algo que el Señor hizo. ¿Con qué propósito? Con enseñarlo. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra es suficiente, ya lo hemos visto anteriormente, y es útil para enseñar. Y ahí ya continúa: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un neófito. No, sea perfecto. Ese es el propósito de la escritura. Ese es el propósito de la enseñanza y por el cual predicamos la palabra en este lugar como en otros lugares de sana doctrina. No es predicar porque no hay nada que hacer, porque hablamos bonito, para los que hablan bonito. Sí, no, es para predicar la palabra, para ser portavoces del Señor y para que por medio de esa palabra aún lo más hermoso es ver a los demás, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, siendo instruidos por la palabra del Señor. Y noten lo que dice acá: y siendo preparados para toda buena obra. Ese es el propósito. Está la enseñanza. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál es el instrumento? La escritura, la palabra. La enseñanza es el antídoto contra la falsa doctrina. La enseñanza es el antídoto contra la falsa doctrina. ¿Por qué, hermano? Bien, la enseñanza es el antídoto contra la falsa doctrina, como lo dice Timoteo allí en su carta, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Produce amor entre los creyentes. No lo busquen, porque se nos alarga, tranquilo, no lo voy a leer para los que están tomando apunte. La enseñanza es el antídoto contra la falsa doctrina. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 3 lo dice. También produce amor entre los creyentes. Eso hace la escritura, las enseñanzas. Primera a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Provee de alimento espiritual. También, primera Timoteo capítulo 4 versículo 6. Provee piedad. En el mismo texto, hasta el versículo 16. Provee sumisión. Primera carta a Timoteo, la misma carta, capítulo 5, versículo 17, o el capítulo 6 al versículo 2. Provee un enfoque apropiado de la vida. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Pablo le pidió a Timoteo instruir a otros para extender la doctrina. Y lo veíamos con los caballeros el martes que estuvimos en el grupo de caballeros. ¿Recuerdan? Como Pablo le dice a Timoteo que se esforzara. Pero tú, pues tú, esfuérzate.
Ahí, entonces, de esta manera está la palabra para instruir y para llevarla y extender la doctrina. Ahora, es importante y es responsabilidad de todos, estar constantemente examinando y administrando, examinando mejor que la palabra de Dios sea predicada. Eso es importante. Cada uno, recuerden los de Berea, ¿qué hacían? Examinaban, oían la predicación, tal vez el domingo en la tarde, o al caer la noche, o a mitad de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el bosquejo? ¿Cómo viste la palabra? Si era lo que decía la palabra allí, lo que nos compartían, es necesario nosotros estar ¿qué? Examinando la palabra, que lo que están enseñando es Biblia, es lo que la Biblia dice, es lo que la Escritura dice, es el fundamento de los discípulos. Me gusta una parte de la primera carta a los Corintios donde Pablo dice que seamos hallados como fieles administradores de la palabra. ¿Y qué es lo que entonces está llamando Dios a aquel que enseña la palabra? Que sea fiel a la palabra, fiel a lo que Él dejó. ¿Sí? Eso es lo que Él desea. No que seamos originales o que miremos de qué manera podemos atraer a más personas aquí. No, el propósito y el objetivo es administrar la palabra que el Señor mismo ha dejado. Otro propósito, en cuanto ya hemos hablado, ministrar al cuerpo, llevarla, ayudarle a crecer, a unirse, a comprometerse más con Él, también con la enseñanza. Ahora vamos a ver que también el propósito de ella es la comunión. El propósito de la iglesia es comunión. Y viene del término griego koinonia, que significa compartir. Así que los miembros que forman parte, los hermanos, creyentes, grupo o asamblea que forman parte de la iglesia local, ¿qué deben hacer? Tener comunión, compartir. Y ya lo leíamos en Hechos capítulo 2, que ellos tenían comunión los unos con los otros en el partimiento del pan. Romanos capítulo 12, versículo 5, allí Pablo nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos uno. ¿Siendo cuántos? Muchos. ¿Cómo se consideraban ellos? Uno. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahí estamos hablando de una unión. Ahora, Pablo aquí está hablando de los deberes que deben hallarse en un cristiano. Por eso decía, no hay llaneros solitarios, no hay ruedas sueltas. Un creyente tiene comunión con otros. Comunión que no puede tener por la internet. Comunión que no tiene de una manera como lo hacen hoy en día, que sí, por la pandemia se ha ido a las reuniones por Zoom, por todas estas, ¿cómo se dice? Por todas estas plataformas, esa es la palabra. Pero el ideal es unidos en cuerpo. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, comunión y sencillez de corazón. Esta comunión era diaria, ¿no? Porque dicen que unánimes cada día, no era esporádicamente, de vez en cuando. Eran cada día, estaban allí. Esta comunión era diaria. Y esto incluía la ayuda y cuidado de las viudas, los huérfanos y necesitados de la familia de Dios. Y esto es algo que a veces tiende la iglesia a tambalear, porque solamente somos miembros, solamente somos hermanos, somos creyentes y nos conocemos y nos saludamos de una manera amable en este lugar. Pero cuando vamos a nuestras casas, cuando comenzamos nuestra vida rutinaria de la semana, se nos olvidan los hermanos. Y en eso tenemos que ser realistas. Nos desinteresamos en esa área.
Pero noten que en Santiago se hace referencia a que estaban pendientes de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados allí. Y eso es comunión, que practican y tienen un mismo amor. Por eso es que es diferente el con quién me uno, a quién busco, a quién me acerco, porque tengo un mismo lenguaje, puedo hablar una misma cosa, puedo referirme a Dios de la misma manera con ese hermano, con esa hermana. Voy a buscar las mismas cosas que le agradan a Dios. Pero si hay comunión con el mundo, si hay comunión con personas que no temen a Cristo, ¿podrá haber allí un objetivo de agradar al Señor? No. Por eso es necesario la comunión entre hermanos. Un mismo propósito, un mismo deseo de crecer, un mismo deseo de ayudarse unos a otros en cualquiera que sea la circunstancia. Y un ejemplo que debe ser parte: X hermana va a tener un niño, ¿sí? Está embarazada, ya va a dar a luz, dio a luz. ¿Qué deben hacer las otras hermanas? Estar dispuestas a ir a su casa. Aunque otros digan, pero ¿esto cómo va a ser? Sí, hasta esa comunión se llega. Y poderle brindar ayuda a esa hermana en los quehaceres mientras que ella sale de su dieta. Eso es comunión, eso es hermandad. Y es un ejemplo de tantos que hay. Si hay una necesidad, los otros hermanos están dispuestos a ayudarles, a sacrificar de lo suyo para que esa familia tenga el sustento que necesita. Y eso rompe el esquema de que la iglesia es oír la palabra, me levanto de la silla y me voy. No, es que soy demasiado tímido, no me gusta hablar casi con nadie. Mi hermano, mi hermana, es necesario romper y quitar la timidez y acercarme a ese hermano que necesita, porque es parte del testimonio y es parte de la comunión de la iglesia. Debo luchar por eso, si es que en mí hay. Acercarme a los hermanos a ver su necesidad. Ojo, y hay que tener cuidado, porque algo que a veces se suele ver, y la iglesia bautista en la Sabana no respalda, es cuando se tiende a pedir deliberadamente. ¿Sí? Vendrán personas a pedir, y no, para eso está la canasta de amor, para eso está la ayuda y el saber de los oficiales, cómo está tal hermano, de los diáconos, para de esta manera poderle brindar lo que necesita. Pero no se respalda el que estén pidiendo a hermanos, a hermanas, a familias, no. ¿Cuándo y a quién debemos ir en necesidad? A Dios. A Dios. Y muchos testimonios hay, comenzando por mi propia vida, donde iba era el Señor, y en silencio solamente el Señor, allá a solas, sabía las necesidades que tenía, y llegaba a la puerta la provisión de la cual yo necesitaba. Y esa es una de las prácticas que también el creyente debe tener. Sí, es buena la comunión, pero también es bueno el ser muy prudentes, ¿sí?, en cuanto a esto. Para eso somos. Entonces debemos y ser unidos, compartir. Hechos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Esto es glorioso. Y considerémonos, ahí, noten ahí el énfasis en ese versículo 24 de Hebreos capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto es, ¿qué hace el miembro? ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el hermano que se une a una iglesia? Se estimulan entre sí unos a otros. Hebreos capítulo 10. Lo hacen ¿para qué? Estimularse en el amor y las buenas obras. No en peleas, no en ver solamente lo malo, que eso sí somos expertos, y ahí está nuestra carnalidad. ¿Sí? Hay personas que usted las lleva a un paisaje y le muestra las flores, le muestra los girasoles, le muestra la montaña, y ella está mirando lo que la vaca está haciendo ahí. Y ya saben qué está haciendo la vaca. Y usted le está mostrando el paisaje, lo hermoso, pero ella se fijó en lo malo.
del paisaje. Sin embargo, eso no es malo, es abono para lo que luego va a ser hermoso. Bueno, así que si somos cristianos y decimos ser creyentes, uno de nuestros propósitos y deseos es buscar la comunión, estar allí, ¿sí? Porque es importante, son con ellos, es con ustedes, es conmigo que vamos a ir caminando hacia esa senda celestial. Es con nosotros, entre nosotros. ¿Con quién estás caminando? ¿Quién está siendo tu consejero hoy? ¿Quién es tu buen amigo? Entre comillas. ¿Es alguien que camina también rumbo a esa ciudad celestial? ¿O es alguien mundano a quien tú le confías tus cosas? Y ya vamos avanzando. El último de los propósitos que hay también es el ministerio. Propósito de la iglesia, el ministerio. La iglesia local también tiene un propósito y ministerio que es el de la evangelización. ¿Qué debe hacer la iglesia? Evangelizar. Hechos capítulo 8 versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos, allí notamos, está Saulo comenzando a perseguir la iglesia y sale este texto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, que iban asustados, no, anunciando el evangelio. Esa es una de las cosas que hace la iglesia, del propósito, evangelizar. Y aquí Saulo estaba comenzando a perseguir la iglesia y llevó a que el evangelio se extendiera. ¿Es esparcir? ¿Es extender el reino de Dios? No, es extender el evangelio. Muchos dicen extender el reino. ¿Quién extiende el reino? Dios. ¿Qué extendemos nosotros? ¿Qué mostramos nosotros? ¿Qué llevamos nosotros? El evangelio es la palabra de Dios. Nadie puede extender el reino sino solamente Dios, quien es el que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que estaba haciendo entonces la iglesia neotestamentaria. Intentaba llevar el evangelio a todo el mundo. Y también lo tenemos que hacer nosotros. Mateo 28, 19 al 20, que nos dice: por tanto, ir y hacer discípulos, llevarlos a los creyentes. Y ya por último, en cuanto al ministerio, también la iglesia como propósito y objetivo es el de ministrar enseñanza. El propósito de la iglesia es llevar a cada uno en particular a descubrir sus dones, a describir lo que Dios ha colocado en cada uno, a verlo, ¿sí? A descubrir eso que está allí, que el Señor ha colocado, con el propósito de que lo use fielmente para el Señor y sea hallado en la obra de Él mismo. Y ahí lo vemos entonces, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Vamos a leer este último pasaje. Romanos capítulo 12, así me pueden acompañar para que me sigan en la lectura. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Amén. Romanos 12, versículos del 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí se nos habla de unidad.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí vemos. Y el versículo 8 nos habla de esto, ¿no? Una serie de dones, los cuales muchos de nosotros tenemos. Nadie puede decir que no tiene un don. Algunos tendremos unos o más, algunos tendremos solo uno, pero ¿habrán creyentes sin dones? No. Pero lo importante de ellos es llevar a la iglesia, llevar al creyente a identificarlo, a tenerlo y a colocarlo al servicio del Señor. Y aquí vemos servir a los otros en el versículo 7, cubrir las necesidades de otros en el versículo 8, mostrar compasión en el mismo versículo 8, ayudar a otros, ya lo encontramos en 1 Corintios 12:28, donde se habla de la ayuda mutua, y de esta manera, por medio del Señor, que obra en cada uno de nosotros, poder llegar a hacer esto. Entonces, eso es lo que podemos ver. Participar de una iglesia local, iglesia en la cual debemos estar, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y en su misericordia Dios nos llama a participar de ella, en ella, para que crezcamos, nos comprometamos, para que aprendamos, recibamos enseñanza, para tener comunión y para colocar al servicio de Dios los dones que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Y ahí está. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Si eres asistente y estás en un proceso para desear ser miembro, es bíblico lo que estás pensando. ¿Cuánto más desearíamos que la iglesia en su totalidad fueran los miembros? Pero siempre el Señor está añadiendo, y siempre van a haber hermanos deseando ser parte de la membresía. ¿Y para qué? Para servirlos unos a los otros. Ejemplo de esto tenemos nuestros hermanos que van a ser también hoy elegidos como diáconos en la asamblea. Hombres que han estado por ¿cuánto tiempo, hermano Harold? En la congregación. 10 años. 10 años, donde ha aprendido, ha identificado su don, ha crecido, parte del Señor, y ya la iglesia nota, ve su servicio y lo identifica. Mi hermano William, ¿cuántos años? Sí, 10 años igual, hermano. 12 que ya. Amén. Identificado, el Señor coloca sus dones, coloca la iglesia y hace la elección. Y eso es lo que debemos ser. ¿Qué estamos haciendo para el Señor y cuál es nuestro propósito en el Señor? Hermanos y hermanas, las hermanas también tienen ministerio. No quiere decir que aquí sí no hay pastora, pero hay también para ellas un ministerio muy grande. ¿Saben cuál es? Respetar a sus maridos. No. El ministerio de las mujeres, no van a decir el hermano es machista, no, la palabra lo dice, Efesios 5, pero a nosotros también se nos demanda amar a las mujeres, cosa difícil. No es que sean difíciles de amar, que nos cueste amar. Entonces, las mujeres maestras a otras mujeres son ejemplo para las más jóvenes de amar a sus esposos y a sus hijos. Ese es el ministerio. Maestras a los niños. Y hay muchas cosas para hacer, ¿sí? Pero el propósito y el orden bíblico del Señor es: se le delega la administración y la responsabilidad al varón dentro de la iglesia. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya por el tiempo que tú nos permites tener de crecer en tu palabra. En cuanto a este tema, la iglesia, que sabemos que también es un tema que en estos momentos es demasiado difícil, dado la polución y la cantidad de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, diferente a lo que tiene que ver con la iglesia. Unos vienen heridos de diferentes lugares por diferentes circunstancias, otros simplemente desean y prefieren
decir que forman parte de la Iglesia Universal sin desear comprometerse con una iglesia local, que es lo que tú has demandado. Pero oramos, bendito Señor, para que seas tú trayendo entendimiento y colocando el querer como el hacer en cada corazón, de que cada hermano tenga su deseo y el anhelo de comprometerse y amar cada día más a la iglesia, esa que costó sangre, esa que costó la vida de tu unigénito y esa que tú pagaste con tan alto precio, que es el de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a amar todo esto, precioso Dios, porque es en ti que deseamos estar y vivir para obedecer y amar tu palabra, Señor, y lo que tú demandas a través de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.